Muy buenas tardes a todas, a todos. Magma cuña caraíja caraicuera ore moiruba, shemaite hijo rubeba pm guara, tapejasa por ainteor en dive. Autoridades presentes, representantes de organismos nacionales e internacionales, representantes de organizaciones sociales, mujeres lideresas de los diferentes partidos políticos, invitadas, invitados especiales, señoras, señores. Con alto honor les doy la más cordial bienvenida al conversatorio denominado Financiamiento Político y Género, Lecciones Aprendidas, a cargo del Dr. Kevin Casas Zamora, organizado por la Women's Democracy Network, conjuntamente con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con el objetivo de promover mecanismos para una mayor equidad de género a través del sistema de financiamiento político. Cabe resaltar que la Avenida Paraguay de Casas Zamora se da en el marco del Programa de Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID Paraguay, implementado por el Centro de Estudios Ambientales y Sociales CEANSO. Damos inicio con la participación especial de la soprano titular de la Orquesta Sinfónica del Congreso OSIC, Liliana Valdés. De la lluvia ni te importa si la escarcha, solo han de depararte el dolor de un vaso. Las penurias han curtido día a día tu existencia y han armado de coraje tu perenne pujaré, y te han dado elementales enseñanzas de paciencia para así en la desgracia sostenerte en marete, y trotando burrerita desde tu humilde tabuí, entre montes y praderas y el camino rebecuy, con tus árganas bien llenas andando sobre el lomo del burrito, el que tienes como Irún, y al cruzar así las calles, al trotar tú vas dejando un pedazo de tu vida de obrerita moriajú. Son tus días tan iguales que no tienes ni un domingo de placeres o de goces, de tranquilo burrerita paraguaya, en mis versos te distingo y te abrazo en mis estrofas con ardiente cunú. Y trotando burrerita desde tu humilde tapuy, entre montes y praderas y en camino rebecuy, con tus árganas bien llenas de naranja y mandiú, vas por calles azucenas repartiendo
Peixa Ñandembopu Aroru Purajeiru Pibe, Liliana Valdés, Jaegina, soprano titular de la Orquesta Sinfónica del Congreso OSIC. Seguidamente, las palabras de apertura de Su Excelencia doña Lilian Samaniego, senadora de la Nación, vicepresidenta segunda de la Honorable Cámara de Senadores y presidenta de la Women's Democracy Network, capítulo Paraguay. Buenas tardes, apreciadas mujeres, señora ministra de la Justicia Electoral, doctora María Elena Huapenca, senadora Hermelinda Alvarenga, doctora Mónica Pérez, doctor Kevin Casa Zamora. Con un aplauso le damos la bienvenida. Y a cada una de ustedes también, apreciadas mujeres. Con la predisposición de siempre de la justicia electoral, con la doctora Mónica Pérez como representante de llevar adelante el proyecto de financiamiento político, USAID con SEAMSO, también una organización que siempre apostó a la capacitación en general y en particular de las mujeres, y de Women Democracy Network, que como bien saben ustedes es una organización de mujeres que tiene su sede en Washington. Y hoy también con un fuerte aplauso le damos la bienvenida a la senadora Hermelinda Alvarenga, que va a acompañar desde su formación, desde su capacitación en todo lo que hace a la docencia, hoy como senadora de la República del Paraguay. Y nuevamente nos reúne la posibilidad de llevar adelante esta jornada para siempre apostar a la capacitación, al conocimiento de las mujeres para que pueda mejorar nuestra sociedad. Como siempre lo decimos, necesitamos del protagonismo de las mujeres en todos los estratos de nuestra sociedad, en lo público, en lo privado, en lo que hacen a los cargos electivos, porque somos el 50% de la población paraguaya las mujeres. Pero al hacer una evaluación de las últimas elecciones nacionales que tuvimos el 22 de abril, hubo más de 15.600 candidaturas, de los cuales 6.000 y algo fueron de mujeres. Al hacer el diagnóstico del resultado que hemos obtenido, vemos que lamentablemente hubo un retroceso. Acá en el Senado teníamos de 45 senadores, en el periodo pasado éramos 9 mujeres, hoy somos 8. En la Cámara de Diputados, de 80 diputados, solamente 12 son mujeres y no logró ninguna candidata a gobernadora ser gobernadora. Es decir, no tenemos mujeres gobernadoras como resultado de estas elecciones. Entonces vemos muy oportuno que con la ayuda hoy acá del doctor Kevin, que nos cuente de la experiencia de mujeres de otros países y podamos de esa forma ir a través de la participación mejorando nuestras posibilidades y, si es posible, abrir caminos para las mujeres de otras generaciones y que de alguna vez en nuestra sociedad tengamos la igualdad de oportunidades reales entre el hombre y la mujer. Como resultado de haber participado de la evaluación del proceso electoral en nuestras últimas elecciones nacionales, la misión de la Unión Europea que vinieron como observadores electorales del proceso, han dejado varias sugerencias para mejorar nuestra democracia. Y entre ellos, la sugerencia está el revisar el Código Electoral presentado, llevar adelante la reforma electoral presentada por la Justicia Electoral en el 2014 para ir corrigiendo las ambigüedades o los artículos poco claros y que se logre con la transparencia mejorar ese Código Electoral. Y también para lograr la participación real, igualitaria de la mujer en la política, hace falta aprobar la Ley de Paridad Democrática.
Por lo tanto, apreciadas mujeres, valoramos mucho la predisposición de siempre que han tenido ustedes para este tipo de jornadas y nos motiva que siempre en contadas horas ustedes ya dicen sí nuevamente a este tipo de eventos. Agradecerle a las compañeras y compañeros que llevaban adelante esta organización, pedirles que opinen para que podamos mejorar lo que pretendemos, que en las próximas elecciones municipales, que es lo que primero se presentan aquí a 2 años, tengamos la oportunidad que las mujeres con la capacitación permanente y con un escenario que realmente se logre la igualdad, tengamos de protagonistas a mujeres en los cargos electivos de intendentas, de concejalas y posteriormente en los demás cargos. Y que también, si se aprobara la ley de paridad, que es nuestro compromiso y nuestro gran desafío, que los cargos administrativos estén en igual condiciones. Que si la mujer tiene la idoneidad y la capacidad, hace falta que sea protagonista. Porque nosotros, hombres y mujeres, buscamos una sociedad que no solamente reconozca, promueva y defienda los derechos de la mujer, sino que garantice, que tengamos un Estado que garantice el legítimo espacio de las mujeres en nuestra sociedad. Paraguay necesita de la visión solidaria, componedora de las mujeres en los cargos de decisión. Y eso queremos para mejorar la condición de vida de nuestros jóvenes y tengamos un mejor porvenir para todas las familias paraguayas. Porque al ayudarle a una mujer, estamos ayudando a las familias y estamos consolidando nuestra democracia. Ese es nuestro gran desafío. Agradecerle nuevamente a las autoridades que están acá y en particular al doctor Zamora, que está de visita, y a ustedes por venir a compartir con nosotros. Muchas gracias. Como guajeñan de Peixeñe, Cuñacaray Guazú, Lilian Samaniego, Jaejina senadora Ñaneretame, vicepresidenta segunda, honorable Cámara de Senadores, Javeyon Huacá, Women's Democracy Network, capítulo Paraguay. Cabe destacar una vez más que este conversatorio es coorganizado por USAID Paraguay y SEANSO, Women's Democracy Network, Tribunal Superior de Justicia Electoral y Cámara de Senadores del Congreso de la Nación. Seguidamente, las palabras de Su Excelencia, doña María Elena Huapenca Galeano, ministra del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Buenas tardes, muchísimas gracias. Senadora, querida amiga Lilian Samaniego, senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega, doctor Kevin Casas, doctora Mónica Pérez, queridas primeras alumnas de la Escuela de Formación Política del Tribunal Superior, por quienes pido un fuerte aplauso. Señor embajador, buenas tardes. Señoras lideresas que están engalanando esta sala bicameral. Realmente, cuando recibo una invitación de la senadora Lilian Samaniego, para mí es todo un honor. Conozco de la lucha de ella. Conozco de la lucha diaria de ella hacia las mujeres. Tal vez no tengamos el mismo ideal político, pero sí, senadora, tenemos el ideal por ver a nuestras mujeres empoderadas y accediendo a cargos, no ser ya la sombra, sino posesionarla en donde deben estar. Así que, senadora, siempre va a contar conmigo.
Y hablando esta mañana con el doctor, distinguido amigo, me comentaba que hay una inmensa brecha entre el financiamiento político para el hombre y para la mujer. El hombre tiene más capacidad, tal vez financiera. Y por sobre todo me llamó la atención cuando me decía que la mujer tiene doble y triple papel, de madre, de esposa. Entonces, para ella se le torna un poco difícil a veces hacer campaña política, poder tener capacidad económica para acceder a créditos y hacer la campaña. En fin, tantas cosas ricas en tan pocos minutos. Me pintó el panorama el doctor y dije, voy a alertar a todas las mujeres que participan del conversatorio para que presten atención a su rica experiencia. Me siento verdaderamente congratulada por estar reunida hoy aquí con todas ustedes y todos. Y quiero destacar mi gran satisfacción por la realización de este conversatorio sobre financiamiento político y género, iniciativa conjunta de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso Nacional, la Justicia Electoral y la Women Democratic Network, capítulo Paraguay, con la especial colaboración de USAID Paraguay y SEAMSO en el marco del proyecto de financiamiento político, porque entendemos que es nuestro deber promover la inclusión y la equidad en el acceso a los procesos electorales, a los derechos y a la toma de decisiones. Y el financiamiento político puede constituirse en una herramienta más para crear condiciones de igualdad para la participación de las mujeres y a su vez resultar en un aumento en la participación política de las mujeres, una característica vital de toda democracia. Las mujeres en nuestro país siguen estando muy poco representadas en los órganos de toma de decisiones en todos los niveles. Un factor importante que contribuye a esto es el acceso desigual a los recursos necesarios para buscar candidaturas con éxito o participar en campañas electorales. Cada vez se reconoce más que la mayoría de las veces la política dominada por el dinero es política dominada por hombres. El costo de presentarse para un cargo varía mucho según el tipo de elección y las barreras que enfrentan las mujeres varían según el contexto. Si bien hay varios factores que afectan la participación política de las mujeres, tal vez el más importante sea que los partidos políticos a menudo nominan a hombres creyendo que tienen mayores probabilidades de atraer más fondos privados debido a los arraigados estereotipos de género. Sin embargo, tampoco se puede negar que, en un sentido general, la falta de conocimiento y sólida formación sobre este tema nos pone en desventaja también delante de los hombres. Hemos pasado recientemente una nueva elección de autoridades nacionales y departamentales y nuevamente persiste la subrepresentación de las mujeres en los puestos de elección popular, que contrasta
con el hecho que las mujeres ascendemos al 49% del padrón electoral y conformamos en forma abrumadora la base militante, la trinchera organizativa, el trabajo de a pie de todos los partidos políticos en nuestro país. Por solo mencionar algunos de los factores codeterminantes de la competencia política. Creo no equivocarme al afirmar que en los partidos políticos las mujeres resultan hasta cierto punto invisibles, ya que no hay una cultura que permita la igualdad en la competencia interna y por las candidaturas a puestos de elección popular. Por ello, resulta fundamental no solo lograr que un mayor número de mujeres logre consolidarse en política, sino fomentar dentro de los partidos prácticas igualitarias y de acceso al poder que empiezan por la forma en que cada uno de estos aplica sus recursos. Y me pregunto, ¿en qué están aplicando sus recursos los partidos políticos? ¿Qué están entendiendo por capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres? ¿En qué medida puede la autoridad electoral fortalecerse para invitar a los partidos políticos a cumplir la ley y elevar la participación de las mujeres en el Congreso Nacional y en los espacios de decisiones? Son tal vez algunas de las muchas interrogantes que me nacen analizar cuando se habla de financiamiento político y cuyas respuestas ayudarán sin duda a hacer efectiva la participación de las mujeres en política. Anhelo sinceramente como ministra del máximo colegiado electoral del país que esta actividad sea altamente valiosa y permita que las experiencias ricas y habilidades del apreciado doctor Kevin Casas Zamora nos lleven no solo a la reflexión de los actuales obstáculos en esta materia, sino por sobre todo se traduzcan en valiosas herramientas para actualizar y renovar vuestros liderazgos y así reducir la gran brecha de oportunidades entre los hombres y las mujeres, con el firme compromiso de trabajar por un país mejor, más justo y más democrático para todas y todos. Muchas gracias. Yahendumia Beipeixa, Cuñacaray Guazú, María Elena Huapenca Ñeeja, es una ministra Tribunal Superior de Justicia Electoral. Destacamos y agradecemos la presencia en este conversatorio de Su Excelencia don Johnny Suárez Sandy, embajador de Costa Rica. Muchas gracias. Y seguidamente las palabras de doña Mónica Pérez dos Santos, directora general del Proyecto de Financiamiento Político SEANSO USAID Paraguay. Muy buenas tardes. Me permito agradecer en esta ocasión muy especialmente al Congreso de la Nación, la Cámara de Senadores, en la persona de la senadora Lilian Samaniego, a su vez también de Women Democracy Network, Tribunal Superior de Justicia Electoral, en la persona de la doctora María Elena Huapenca. Me permito saludar en nombre del Proyecto de Financiamiento Político
del programa Democracia y Gobernabilidad de USAID Paraguay y implementado por SEANSO, y les doy la bienvenida en este evento, complacida de contar con los invitados hoy presentes. Señor embajador, también muchas gracias por su presencia. Señora senadora Melinda, también muchas gracias por honrarnos con su presencia. Hoy nos convoca una conferencia que tiene por objetivo promover mecanismos para una mayor equidad de género a través del sistema de financiamiento político. En ese sentido, me enorgullece como parte del equipo que acompaña al Tribunal Superior de Justicia Electoral en la asistencia brindada por el proyecto de financiamiento político, recordar que uno de los logros más importantes de este proyecto ha sido el desarrollo exitoso de la primera escuela de formación política para mujeres líderes, que hace unos meses atrás solamente nacía tras la convicción de la necesaria y urgente mayor representatividad de las mujeres en cargos de elección popular. Y en esta instancia me permito también dar un saludo muy cordial y especial a las compañeras de la primera edición de la Escuela de Formación Política para Mujeres Líderes, para quienes a su vez pido un fuerte aplauso nuevamente. El rol de la mujer en la sociedad carece aún de la importancia que merece. Y esto se ve reflejado sin duda en el ámbito de la política, en donde desde el siglo pasado vemos a valientes mujeres alzándose como líderes de sus comunidades, sabiendo valorarse, tomando un papel diferencial cada vez más visible, llenándose de un espíritu de superación, de emprendedurismo, con el coraje para vencer obstáculos y la entereza para lograr sus objetivos. Es por eso que hemos trabajado en forma conjunta con el tribunal para lograr una mayor equidad. En consecuencia, hoy recibimos la visita de uno de los más destacados especialistas a nivel internacional en financiamiento político, quien además es parte del equipo que ha llevado adelante este proyecto y que tiene en su haber innumerables artículos y publicaciones acerca del tema que hoy nos convoca. El doctor Casas Zamoras, quien es un nacido investigador acerca de las aristas que hacen al financiamiento político, y entre sus búsquedas rescata una realidad que se vive en toda Latinoamérica: la desigualdad de financiamiento político para las mujeres, así como la disparidad en los espacios electivos que pudieran ser ocupados por cada una de nosotras. Asimismo, el impacto de recursos económicos en la participación política de mujeres es enorme, dado que género y financiación política están intrínsecamente conectados, y esto se debe a que el crecimiento de la desigualdad social, económica y política afecta desproporcionalmente a las mujeres. En el proyecto de financiamiento político, la equidad estuvo siempre presente. De la misma manera que la igualdad, la imparcialidad, la objetividad, la integridad, la ética, la rectitud y la justicia. Sinónimos que han estado a lo largo del desarrollo de este proyecto, que hoy está llegando a su etapa final, con resultados que aportan algo fundamental para el financiamiento político y para la democracia de nuestro país, que es la transparencia y la reducción a la impunidad. En síntesis, el trabajo conjunto desarrollado entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral
y el proyecto de financiamiento político no solo deja un aporte extraordinario en materia de financiación política, sino también tiene entre sus ejes la perspectiva de género a lo largo y a lo ancho del mismo, con importantes incentivos para contribuir a que un mayor número de nosotras desempeñe roles y acceda a posiciones de liderazgo político en el país, bajo la convicción de que si una mujer avanza, toda la sociedad lo hace. Muchas gracias. Omo wajea veña de Bepeixa ñee, Cuñacaraí, Mónica Pérez, Jaejina Omo acá, proyecto de financiamiento político, Seanzo, USAID, Paraguaype. La venida del doctor Casas Zamora se da en el marco del proyecto de financiamiento político del Programa de Democracia y Gobernabilidad de USAID, Paraguay, Seanzo. El doctor Kevin Casas Zamora fue vicepresidente segundo y ministro de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica. Fue además secretario de Asuntos Políticos en la Organización de los Estados Americanos e investigador asociado en el Programa de Política Internacional de Brookings Institution en Washington, D.C. Actualmente se desempeña como investigador asociado del Diálogo Interamericano en Washington, D.C. Es socio director de Analítica Consultores del Istmo en Costa Rica, profesor de Elite University en Costa Rica e investigador asociado del programa Peter Dibel sobre Estado de Derecho en América Latina en el Diálogo Interamericano en Washington, D.C. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, máster en Gobierno de América Latina por la Universidad de Essex y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford. Es autor de numerosas publicaciones sobre gobernabilidad democrática, financiamiento político, seguridad ciudadana y relaciones cívico-militares en América Latina. A continuación, la conferencia magistral del señor Kevin Casas Zamora, Financiamiento político y género, lecciones aprendidas. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Los todos me parece que estamos en minoría. Empiezo por decir que ya se me hizo uno de mis sueños, que es que alguien me diera serenata junto al lago azul de Iparacaraí, o cerca por lo menos, ¿verdad? Muchas gracias y muy lindo el espectáculo que nos dieron. Quiero empezar por agradecer la amabilísima hospitalidad del Congreso de la Nación, en la persona de la senadora Lilian Samaniego y de la senadora Hermelinda Alvarenga. Y asimismo agradecer a todas las entidades y organizaciones que han hecho posible que estemos aquí hoy. Por supuesto, el Tribunal Supremo de Justicia Electoral, en la persona de la doctora María Elena Huapenca, el Women's Democracy Network, USAID y SEAMSO, que en esto son francamente más responsables que nadie por el hecho que a mí me alegra mucho de estar acá. He sido parte de este esfuerzo que se ha hecho a lo largo de los últimos años para apoyar a la autoridad electoral en lo que creo y espero poderles transmitir es un tema central a la calidad de la democracia, como es el financiamiento político. Ha sido una experiencia muy grata ser parte de este proyecto. Quiero saludar también a mi compatriota, el embajador de Costa Rica, que me ha hecho la deferencia y el honor
de acompañarme hoy en este evento. Y saludo a las demás autoridades presentes. Vaya, me siento un poquito raro como hombre dando esta conferencia frente a este auditorio. Y empiezo por decir un punto que me parece obvio. Las expertas en materia de financiamiento político y género son ustedes, porque son ustedes quienes tienen que contender con esta realidad cotidianamente. Yo simplemente la estudié y la he estudiado un poquito, y lo único que quisiera hacer es compartir algunas reflexiones sobre la base de un estudio de caso específico que lo vamos a ver a continuación. Compartir algunas reflexiones que les ayuden a ustedes en esa tarea imprescindible y urgente que tienen todas nuestras sociedades, que es romper los techos de cristal que todavía nos quedan. Lo primero que quisiera comentarles es que lo que voy a discutir acá con ustedes es el fruto de una investigación que tuve la buena fortuna de hacer hace algún tiempo, justo sobre este tema del impacto que en la participación política tiene el financiamiento político en Colombia. Colombia no es mi país, yo soy de Costa Rica, pero me tocó llevar adelante una investigación que, por lo menos para mí, resultó muy esclarecedora y cuyas conclusiones, me parece, son aplicables a casi toda la región. Fue una investigación que hice con una colega investigadora sueca, Elin Falguera, y que se materializó en este informe cuya portada ven ustedes ahí y que está disponible en internet. Ahí casi no se puede ver la dirección de internet, pero está en el sitio web de la organización para la cual hicimos esta investigación, que es IDEA Internacional, que es una organización internacional que trabaja en temas electorales. Entonces, si ustedes van al sitio web de IDEA Internacional, la van a encontrar sin problemas. Insisto, aunque son hallazgos sobre el caso colombiano, van ustedes a ver que buena parte de las conclusiones que uno encuentra y de las recomendaciones son aplicables al resto de la región, incluyendo Paraguay. Lo que voy a tratar de hacer en este rato es más o menos lo siguiente. Voy a dar una noción muy breve del proyecto en el cual se enmarcó esta investigación. Luego voy a dar algunos antecedentes de contexto del caso colombiano. Luego voy a presentar algunos de los principales hallazgos de la investigación, y finalmente voy a llegar a la parte quizá más importante, que son las conclusiones y algunas recomendaciones tendientes a cambiar el marco institucional en formas que favorezcan la participación y la representación de las mujeres en el sistema político. No sé, ¿ven bien eso? O no sé si se puede apagar un poquito la luz, porque si se puede bajar un poquito la luz, si no fuera muy complicado. Así está mejor, ¿no? Perfecto, porque hay algunos gráficos y algunos slides que tal vez no se aprecien con claridad si tenemos todas las luces puestas. Bien.
¿De qué se trata el proyecto que me llevó a hacer esta investigación en Colombia? Básicamente es un intento por participar de una discusión que se ha convertido en uno de los temas recurrentes en el debate general sobre el financiamiento político en las democracias, que es el impacto que tiene el papel del dinero en la política en la participación de las mujeres. Y este es un debate que ha agarrado vuelo en todo el mundo, primero porque uno de los signos de nuestro tiempo es una preocupación general por los crecientes síntomas de desigualdad que vemos por todas partes. O si ustedes quieren ponerlo desde el otro lado, una creciente preocupación por la igualdad como un valor toral de los regímenes democráticos. Y asimismo, una preocupación creciente por el efecto que el financiamiento político, que el papel del dinero en la política tiene sobre la calidad de la democracia. Creo que todos hemos sido testigos de cómo en los últimos años, muy particularmente en América Latina, la discusión sobre financiamiento político se ha convertido en un tema recurrente, normalmente por la vía de los escándalos, pero con frecuencia desde otros ángulos, y el ángulo del efecto que tiene la participación de las mujeres es uno de ellos. Pero además, esta discusión ha recibido impulso de una comprobación cada vez más evidente, que es que las formas de acción afirmativa que se han ido aplicando en casi todas las democracias, y de esas formas de acción afirmativa el ejemplo más conspicuo son las cuotas de representación por género. Esas formas de acción afirmativa han sido, aunque se han convertido en pasos muy positivos y en la dirección correcta, han sido incapaces de asegurar lo que pienso que es un objetivo compartido por la mayoría de quienes discutimos estas cosas, que es un sistema en el que prive la paridad entre géneros. Y solo para decirles una muestra de esto que estoy diciendo, resulta que las cuotas de representación han tenido un impacto, y un impacto importante y un impacto creciente en la representación de las mujeres en los poderes legislativos, pero el efecto que ha tenido esta búsqueda de la participación de la mujer ha sido mucho más limitado en los poderes ejecutivos y en otros ámbitos de la acción política, por ejemplo, los gobiernos municipales. Lo que se ha logrado en el ámbito de las cuotas se ha logrado fundamentalmente en los poderes legislativos, no más allá. Entonces, hay una necesidad de discutir al menos nuevas formas de acción afirmativa que nos acerquen a ese objetivo de la paridad de género en el sistema político. Este proyecto, que es tributario de esa discusión general que acabo de describir, buscó contestar dos preguntas fundamentalmente. La primera es si el financiamiento político es en efecto un factor que obstaculice el acceso de las mujeres al poder político. Todos más o menos sospechamos que así es, pero veamos la evidencia. En esto siempre es un ejercicio, a mí será por mi formación académica, pero revisar la evidencia en casi todo lo que discutimos siempre es un ejercicio valioso, y que en muchos casos remueve algunas de las cosas que tomamos por ciertas. Y la segunda pregunta es, en el caso de que el financiamiento político fuera un obstáculo a la participación y la representación de las mujeres, ¿cómo se compara
su impacto con el de otros factores que simultáneamente obstaculizan el acceso de las mujeres al poder político. ¿Verdad? Si es un factor de mayor entidad o es un factor relativamente menor comparado con otros. Esas dos son las preguntas que intentamos contestar. Este estudio de caso de Colombia es parte de un proyecto más amplio llevado adelante por IDEA Internacional y por el Instituto Multipartidario Holandés para la Democracia, que hizo estudios similares en Túnez y en Kenia. Pero de América Latina el único caso que se tomó fue el de Colombia. Y este proyecto trata de alguna manera de suplir un vacío académico, porque sobre este tema hay muy poca investigación empírica, particularmente en América Latina. Es un tema que se enuncia con mucha frecuencia, pero hay muy poca investigación empírica. Y para finalizar con la descripción del proyecto, la investigación empírica que sustenta este trabajo se llevó, y fundamentalmente las entrevistas, que fueron bastantes, que se llevaron a cabo en Colombia, se realizaron a finales del año 2015. Algunos antecedentes a título de contexto del estudio. Primero, dos o tres cositas sobre la política en Colombia. Ojo, que son rasgos que todos más o menos vamos a reconocer en diferentes grados en nuestros países, más algunas cosas que son específicas del caso colombiano. O sea, Colombia es un país que, a diferencia de buena parte de la región, debo decirlo, tiene una larga tradición de gobiernos civiles, ¿verdad? Es un país que tiene, digamos, prácticas democráticas muy arraigadas. Tradición de celebrar elecciones, de partidos políticos sumamente antiguos, etc. Eso combinado con otros rasgos bastante más problemáticos, como altísimos niveles de desigualdad, como una tradición política fuertemente oligárquica. Yo me acuerdo cuando hice mi maestría haber leído un estudio muy interesante sobre historia política colombiana que se titulaba Conversaciones entre caballeros. Esa es una buena descripción de cómo históricamente funcionó la política en Colombia. Una tradición política oligárquica muy arraigada, muchas gracias. No se hubiera molestado, doctora. Muy amable. Muchas gracias. Asimismo, una tradición clientelista que persiste hasta el día de hoy. O sea, esta noción muy arraigada de que yo como ciudadano, o mejor dicho, que los partidos políticos ofrecen beneficios particulares a los ciudadanos a cambio de su apoyo electoral. O sea, que hay una especie de transacción no escrita que es la que sostiene la interacción entre representantes y representados. Y finalmente, un rasgo que sí es más específicamente colombiano, pero que genera todo tipo de distorsiones, particularmente en el ámbito del financiamiento, pero más generalmente en la política colombiana, que es una extendida y arraigada presencia de actores armados no estatales, que son una parte del paisaje político en Colombia hasta el día de hoy, desafortunadamente. Eso se combina con una serie de rasgos institucionales, como es un sistema fuertemente presidencialista, un Congreso bicameral, en el cual el Senado se elige con una lista nacional
en un distrito único y la Cámara de Representantes se elige por departamentos. Y una fuerte tendencia hacia la descentralización política muy fundamentada y estimulada en la Constitución de 1991, que es toda ella un intento de romper esa concentración de poder en Bogotá y en una élite y en pocos actores políticos que definió la historia política colombiana por un tiempo muy largo. Ahora, rasgos sobre el financiamiento político en Colombia. Lo primero es que Colombia, y en esto Colombia no está sola, como tampoco está Paraguay, tiene una combinación que es un poco el sabor que define todos los sistemas de regulación del financiamiento político en nuestra región y más allá, que es, existe una regulación adecuada, de hecho bastante sofisticada, una regulación que combina prohibición de fuentes problemáticas de financiamiento, límites a las contribuciones privadas, un sistema de subsidio estatal que reparte recursos entre los partidos políticos, incluso parte de los recursos se reparten antes de la elección, parte después. Además hay un aporte estatal permanente, anual, como lo tiene Paraguay también. O sea, un sistema de subsidio bastante elaborado, límites, topes de gasto, sanciones, mal que bien, alguna que otra. Es un sistema que en el papel luce razonablemente completo, que ciertamente cumple con estándares internacionales, que uno lo ve en el papel y dice, bueno, esta gente ha hecho un esfuerzo, como en efecto lo han hecho por tomar este tema seriamente desde el punto de vista normativo. Y sin embargo, lo que en la práctica uno ve, y me ha tocado verlo muy recientemente, porque justo hace poquito tuve la fortuna de estar al frente de la misión de observación electoral de la OEA en Colombia, tanto para la elección legislativa de marzo como para las dos vueltas presidenciales que recién se celebraron. En la práctica lo que uno ve es que se sabe poco o nada de cómo se financian las campañas en Colombia. Hay muy poca transparencia. Y ojo que eso es pese a que se han hecho avances, no quiero ser injusto. Uno de los avances que se ha hecho es la adopción de una plataforma electrónica tendiente a facilitar que los partidos reporten sus ingresos y sus gastos, llamada cuentas claras. Que dicho sea de paso, es una plataforma que sirvió como una inspiración a un esfuerzo, debo decirlo, mucho más sofisticado que se ha hecho en Paraguay al introducir lo que actualmente se llama el Sistema Nacional de Financiamiento Público, que es una herramienta que ya está funcionando y la cual debemos celebrar y ojalá se fortalezca. Bueno, en Colombia introdujeron el sistema de reporte Cuentas Claras, que es un aplicativo, una aplicación digital que le permite a los partidos hacer llegar sus cuentas a la autoridad electoral y que la autoridad electoral y que le ayuda a la autoridad electoral en su labor de fiscalización. Y es un aplicativo que se volvió, a partir de la elección anterior, se volvió de uso obligatorio y hoy prácticamente todos los partidos lo usan. Es un sistema, además, y esto, ustedes reconocerán esto en su país como yo en el mío, es un sistema, no, como yo en el mío no, porque esa historia de Costa Rica se las puedo contar después. De hecho, una de las cosas
que me parece funciona bien en Costa Rica es que el financiamiento público es muy dominante. En la mayoría de los países de América Latina, y ciertamente en el caso de Colombia, hay un fortísimo predominio del financiamiento privado a las campañas. El componente público es, sobre todo en el caso colombiano, incluso más que aquí, es muy marginal. Y desafortunadamente, en el caso colombiano, como en otros en la región, hay una considerable presencia del financiamiento ilícito, que es un factor que gravita sobre todas las campañas, que es fruto de este rasgo histórico que hablaba yo antes, que es la significativa presencia de actores ilícitos, casi siempre armados. Se trata de un sistema electoral, además, y aprovecho porque esta es una discusión que entiendo que ustedes están teniendo aquí en Paraguay. Es un sistema electoral, el colombiano, muy centrado en las candidaturas individuales, no en las listas partidarias. O sea, en buen romance es un sistema electoral en el que los partidos, y esto es muy peculiar del caso colombiano, los partidos pueden escoger si tienen listas cerradas y bloqueadas, listas sábanas, como la llaman ustedes, o tienen listas con voto preferencial. El partido puede escoger. Incluso creo que hasta las pueden combinar según la circunscripción. En la práctica, la gran mayoría de los partidos, por razones que serían largas de explicar, han terminado optando por tener listas con voto preferencial. Solo por excepción hay partidos que utilizan listas cerradas y bloqueadas. De hecho, creo que en la última elección solo un partido las utilizó. En la elección anterior habían sido 2 partidos, incluyendo el partido del expresidente Álvaro Uribe. Y vamos a ver cómo este tema, el hecho de que el sistema electoral está articulado alrededor de candidaturas individuales, tiene un impacto muy importante en esto. Es un sistema en el que hay formas muy limitadas de acción afirmativa en el ámbito financiero. Es decir, el sistema de subsidio estatal a los partidos incluye una cláusula que no tiene equivalente, hasta donde sé, aquí en Paraguay, tampoco en Costa Rica, dicho sea de paso. Incluye una cláusula según la cual del aporte estatal anual que reciben los partidos, el 15% debe ser destinado a tareas de promoción del liderazgo entre jóvenes, minorías étnicas y mujeres. No se estipula una distribución de esos fondos entre esos 3 grupos. En la práctica, según un estudio que hizo el Instituto Multipartidario Holandés, en la práctica el 2% más o menos del aporte estatal anual a los partidos en efecto termina dedicado a las tareas de promoción del liderazgo femenino. Entonces, y esa es toda la acción afirmativa en el ámbito financiero que existe en el sistema colombiano. Es más de lo que existe en otros países, pero es muy limitado. Vamos a ver cómo cuantitativamente realmente es muy bajito. La participación política de las mujeres en Colombia presenta también algunas características compartidas y quizá un poco más extremas. O sea, es un país donde no es sino hasta ahora, y en eso se parece a Paraguay, no es sino hasta ahora que va a tener siquiera una vicepresidenta. Y eso como resultado de la última elección. En la última elección, la ex senadora, ex ministra, una mujer muy notable con una larga trayectoria política, Marta Lucía Ramírez, resultó electa como vicepresidente y va a asumir el cargo, me parece que en el mes de septiembre. Hasta ahora, Colombia no había tenido, a diferencia de otros países de la región, ni presidentas ni vicepresidentas.
En el 2011 se produce un cambio muy importante porque se introduce por vía legislativa una cuota de representación para las elecciones legislativas. Una cuota del 30%, o sea, las mujeres, tiene que haber un 30% de candidatas en las listas que los partidos le ofrecen al electorado, solo aplicable, y esta es una salvedad importante, en distritos electorales, esto es, en departamentos, en los que se elijan más de 5 escaños. Si se eligen menos de 5 escaños, las cuotas no se aplican. Y esto es un problema porque resulta que en Colombia, de los 32 departamentos más el distrito capital, resulta que hay 19 de ellos que eligen menos de 5 escaños. Entonces, en realidad las cuotas únicamente se aplican en 14 de los departamentos del país. Pese a todo, la representación efectiva de las mujeres en Colombia ha venido creciendo en una forma significativa. Y aquí se ve en el gráfico, déjenme ver si hago funcionar esto. Ah, no. A ver. Ha venido creciendo desde el año 91 hasta ahora, y a partir de la adopción de las cuotas, que son estas dos últimas columnas, ha crecido en una forma importante. En este momento, la representación en el Senado ya anda cercana a una cuarta parte. Las mujeres tienen más o menos casi una cuarta parte de las curules, y un poco menos, más o menos un 20% en la Cámara Baja. Eso, dicho sea de paso, es una proporción más alta que la que existe en Paraguay. Entonces, ha habido un progreso en términos de representación femenina. Y este tema de las cuotas es realmente un cambio muy importante en toda esta discusión en Colombia. Ahora, todo esto es a guisa de contexto para que ustedes tengan una idea de cómo funciona el sistema político colombiano, no solo en general, sino en relación al financiamiento político y en relación a la participación de las mujeres. ¿Qué encontramos en la investigación? Encontramos varias cosas. Encontramos que, siendo el sistema electoral el que es, o sea, un sistema electoral donde privan las listas con voto preferencial, un sistema electoral, en otras palabras, muy fuertemente articulado alrededor de las candidaturas individuales, más que de los partidos, la búsqueda de recursos está fuertemente centrado en las y los candidatos. O sea, básicamente, cada candidato y candidata tiene que ver cómo financia su campaña. Tiene que agenciárselas de la mejor manera que pueda. El partido le va a dar, la organización central del partido le va a dar poco o nada. O sea, si depende para hacer su campaña de lo que le dé el partido, está frita, ¿verdad? Y en esa búsqueda de recursos, predeciblemente, el apoyo financiero que dan quienes contribuyen en las campañas depende fundamentalmente de la percepción que se tenga de la viabilidad electoral que tiene ese candidato o esa candidata. Digo, si yo veo que puede ganar, si yo sé, y este punto es clave, si yo sé que ese candidato o esa candidata tiene un historial de éxito electoral, es más probable que le dé plata. Digo, eso es enteramente racional, eso no tiene nada de sorprendente. Ahora bien, aquí viene un punto que me parece crucial, que es una cosa muy visible en Colombia. Es un rasgo muy palpable en el sistema político colombiano, aunque sospecho que hay ejemplos similares aquí en Paraguay
en Costa Rica y en casi todos nuestros países, pero es muy visible en el caso colombiano, que es, hay un papel muy prominente de las familias políticas, de los clanes políticos. De los clanes políticos que llegan a alcanzar un dominio muy fuerte, una influencia política muy fuerte en determinadas regiones del país. Colombia, además, debo decir, es un país con una geografía enormemente complicada, cruzado por cordilleras, cruzado por ríos enormes, una geografía que genera una propensión a la aparición de feudos políticos, ¿verdad? Feudos políticos dominados por familias. Y entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando planteamos la pregunta de si el financiamiento político importa o no importa para las mujeres, la primera respuesta que hay que dar es, depende de quién sea usted. Si usted es parte de una estructura política familiar con una larga tradición de influencia política, sus esfuerzos de financiamiento van a ser exitosos, sin importar quién sea usted. O sea, si usted es parte de una estructura familiar de política, usted puede ser un hombre, una mujer, un chimpancé, y no le va a costar conseguir plata, ¿verdad? El gran problema es para quienes no son parte de una estructura política tradicional. Y aquí hay algunas cosas que ayudan. Por ejemplo, tener notoriedad pública, casos de periodistas muy conocidos, por ejemplo, o gente de la farándula, qué sé yo, pueden romper esa barrera. Digamos, gente que no está en una estructura política tradicional, pero tiene otros activos. O el otro factor que ayuda mucho es estar en un cargo electivo. O sea, si uno ya está electo y está tratando de reelegirse, uno puede ser o no de una familia política tradicional. El hecho de estar en el cargo le ayuda enormemente para conseguir recursos. Ya tiene una cuota de poder político que la puede apalancar para conseguir recursos. Entonces, la implicación práctica de esto es que las mujeres que se ven seriamente perjudicadas por el tema del financiamiento político son fundamentalmente las lideresas emergentes. Esas son las que realmente encuentran en el financiamiento político una barrera muy importante. Entonces, la línea divisoria aquí, más que una cuestión de género, es, para ponerlo en corto y claro, la línea divisoria es la que separa a quienes están dentro del sistema, a los insiders, de quienes buscan irrumpir en el sistema, los outsiders. Y esos outsiders incluyen no únicamente las mujeres, incluyen también los grupos de minorías étnicas, por ejemplo. Incluyen también grupos que no tienen una cercanía particular, que no gozan de la confianza de los sectores empresariales, por razones ideológicas. Entonces, esa es la línea más importante. El tema es que precisamente porque la participación activa y numerosa de las mujeres en la política es una cosa muy reciente, la mayoría de las mujeres son outsiders. La mayoría de las mujeres entran en la categoría de lideresas emergentes, excepto aquellas que están conectadas a una familia y una estructura política con anclaje territorial. Entonces, esas lideresas emergentes encuentran muy poco apoyo de sus partidos. Y como no tienen un historial electoral, encuentran muy difícil un historial electoral que pueda predecir su éxito futuro,
encuentran muy difícil conseguir recursos. Ahora bien, una cosa interesante es que las listas cerradas, o sea, las listas donde no se funciona sobre la base de candidaturas individuales, sino que hay una estructura centralizada, ayudan a mitigar los problemas financieros de las mujeres. Porque ya no tienen que hacerse cargo exclusivamente de financiar su campaña. Hay una estructura central que lo hace por todo el grupo. Su viabilidad electoral depende mucho más del lugar que ocupen en la lista, no de su potencial para recaudar fondos. Y en el caso de Colombia hay mucha evidencia de esto, particularmente el caso del partido del expresidente Uribe, que es un partido bastante conservador y sin embargo, en términos generales, en la investigación emergió como un grupo bastante amigable para la participación femenina. O sea, más bien algunos partidos de izquierda que hacen del discurso feminista una bandera, tienden a ser digamos, terreno más hostil para las mujeres. O sea, y esto es fundamentalmente debido a la utilización de listas cerradas y bloqueadas en el Partido Centro Democrático. El segundo conjunto de hallazgos tiene que ver con la debilidad de la acción afirmativa en el sistema colombiano. El sistema de financiamiento, la cuota de financiamiento público dirigida a la promoción de liderazgos femeninos, de la que ya hablé, es una cuota muy pequeña. Ojo, es más que lo que existe en otros países, insisto, pero es muy pequeña y el uso de esa cuota está muy mal supervisado. Recordemos que es un pedacito del financiamiento estatal anual que reciben los partidos. Y anual es una palabra clave, porque resulta que ese apoyo que da el Estado a los liderazgos femeninos no se aplica para el dinero que da el Estado para las campañas. Se aplica únicamente a los recursos que da el Estado para el mantenimiento ordinario de los partidos. De los recursos que da el Estado para las campañas, nada está direccionado a las candidatas mujeres, ¿verdad? Y mal contado, ese financiamiento para todos los partidos en Colombia, que son un montón, y en un país tan grande como Colombia, mal contado es $1 millón al año, y eso no solo para las mujeres. Acuérdense que es una sola bolsa en la que entran la promoción de liderazgos entre minorías étnicas y juventud. Entonces, toda esa bolsa es más o menos $1 millón repartido entre un montón de gente, ¿verdad? Hay cuotas, como vimos, en el sistema electoral, pero los partidos tienen grandes problemas llenando las cuotas. Lo cual es todo un tema de conversación, porque entonces los partidos dicen, ven, ¿para qué molestarnos con esta cosa de las cuotas si al final tenemos que andar correteando a las mujeres porque no quieren ser candidatas? Ahora, la pregunta es ¿por qué no quieren ser candidatas? Y no quieren ser candidatas en parte porque la propuesta que les ponen enfrente los partidos es una propuesta, como diríamos en Costa Rica, es un negocio tigre totalmente. O sea, es un mal negocio. Y aquí hay una cita muy buena de una ex senadora del Partido Verde, una mujer extraordinariamente inteligente que se llama Claudia López, que acaba de dejar de ser senadora, fue candidata a vicepresidenta ahora en la última elección, en la candidatura de Sergio Fajardo. Y ella nos decía, ¿qué les ofrecen los partidos a las mujeres? Primero, el partido busca a la candidata una semana antes de la fecha límite, solo para decirle que se postule e invierta su capital y a cambio el partido le da el aval. O sea, el partido le permite usar la franquicia del partido. Esa es la oferta. Para el 99% de las mujeres es una oferta perdedora desde el inicio.
digo, no tienen mayor cosa que ganar. El partido no les da nada, ¿verdad? Las obliga a emprender esa búsqueda solitaria de fondos por la que tienen que pasar casi todos los candidatos legislativos en Colombia. Y los esfuerzos para promover el liderazgo de las mujeres en los partidos son muy débiles. ¿Y por qué son muy débiles? Porque estos recursos que tienen los partidos que reciben del Estado supuestamente dirigidos a esas tareas se utilizan de la forma que mejor les parece a los partidos, que en esto andan como moros sin señor, sin que nadie los supervise, Entonces resulta que cuando fuimos a hablar a los partidos, de ahí resultaba que los fondos supuestamente dirigidos a la promoción de los liderazgos femeninos se utilizaban en la celebración del Día de la Madre del partido. Los fondos para la promoción de liderazgos femeninos se justificaban como un gasto en las mujeres. Vean qué fregado. Se justificaban como un gasto, como una inversión del partido en las mujeres, los fondos que se utilizaban para comprar flores. ¿Verdad? O sea, más bien, lejos de constituir una manera de romper esa barrera que afecta a las mujeres, se convertía en una manifestación de todo lo que se estaba buscando combatir. Entonces, los esfuerzos son muy precarios los que existen. Ahora, lo otro que encontramos es que dentro de los partidos, mismos hay, o vamos a ver, o sea, más allá del financiamiento y de la debilidad de estos mecanismos de acción afirmativa en el ámbito financiero, hay otros obstáculos mucho más de fondo, obstáculos para el éxito de las mujeres en la política. Uno muy obvio es que las organizaciones partidarias, ciertamente en Colombia, yo tengo la sospecha que aquí y posiblemente en Costa Rica también, los partidos son organizaciones más machistas que el promedio, ¿verdad? Lo cual, digamos, son terreno particularmente inhóspito para los liderazgos femeninos. Y aquí hay algo muy interesante. En eso los partidos son muy distintos, en Colombia ciertamente y en Costa Rica también, son muy distintos a las organizaciones sociales de otro tipo. Las organizaciones sociales de base tienen con mucha más frecuencia liderazgos femeninos sumamente activos y sumamente fuertes. Ahí hay una bifurcación entre los partidos políticos y otro tipo de organizaciones sociales, particularmente organizaciones sociales de base, donde las mujeres están presentes de manera muy visible. Ahora, no todos los partidos son igualmente excluyentes. La Organización de Naciones Unidas para las Mujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Multipartidario Holandés elaboraron un ranking de cuán incluyentes en temas de género son los partidos en Colombia, de acuerdo con 22 indicadores que tienen que ver con las cuotas que garantizan de participación a las mujeres en los órganos internos del partido, con las cuotas que garantizan en las listas de elección, con una serie de normativa, digamos, tendiente a favorecer la participación de las mujeres, y lo que apareció fue esto. Hay partidos que son menos hostiles a la participación de las mujeres. Y no tiene ningún alineamiento ideológico esto. Nótese, dicho sea de paso, que una escala de 0 a 100 en este índice, el partido que mejor le va, que es un partido chiquito de Colombia, más bien conservador, que se llama el Movimiento Mira, saca poquito más del 50%. Tampoco es que puede sacar pecho. Y ese es el que mejor le va. Y una cosa muy interesante es, para que se vea que estas cosas no tienen tampoco un componente étnico, los dos partidos que en el sistema político colombiano
representan de manera explícita a los grupos indígenas, quedan de últimos. Entonces, aquí se ve de manera muy clara cómo el problema de discriminación de las mujeres dentro de los partidos políticos es un problema transcultural, ¿verdad? Entonces, la implicación práctica de esto es que si queremos realmente enfrentar la subrepresentación de las mujeres, sí, el financiamiento es importante, pero mucho más ampliamente el funcionamiento interno de los partidos, más allá de la cosa de la plata, es una arena de batalla crucial. O sea, hay que hacer que los partidos como un todo, no simplemente la repartición de la plata, funcione de manera más incluyente. Ese es el primer obstáculo, digamos, estructural. Pero hay otros. Y hay otros que son, acaso, mucho más importantes. Y yo quisiera poner mucho énfasis en esta parte de la discusión. Hay obstáculos a la participación política de las mujeres que tienen que ver con nuestras costumbres políticas. Digo, la política se hace en horarios que son complicados para las mujeres. Y hubo varias gente en el curso de esta investigación que nos dijo, miren, resulta que las negociaciones políticas en Colombia, y yo sospecho que algo de esto pasa en Costa Rica también, las negociaciones políticas en Colombia se hacen en los saunas de los clubes. Se hacen en los salones reservados para tomar licor en los clubes. Se hacen en lugares que típicamente son, digamos, inhóspitos para las mujeres. Pero no solo eso. La política, para decirlo en corto y claro, y eso es también así en Costa Rica, ojo, la política, para decirlo en lenguaje coloquial de mi paisito, la política se hace tomando guaro. O sea, la política se hace tomando licor. De noche. Y si uno no está en esos lugares donde se ingiere licor de noche, te quedaste fuera de la jugada. Digo, estoy describiendo descarnadamente cómo funciona la realidad. Bueno, eso es un problema para las mujeres. Ahora, ¿por qué es un problema? Y este es el punto al que quiero llegar. Es un problema porque si la política se hace de noche, interfiere con algo que es el verdadero obstáculo para la participación de las mujeres. Si se hace de noche la política, interfiere con ese hecho socialmente determinado que le atribuye en todas nuestras sociedades, en todos nuestros países, que le atribuye una carga desproporcionadamente grande a las mujeres de las responsabilidades de cuidado familiar. Y ese es el tema clave. El tema clave es que socialmente les atribuimos a las mujeres la obligación de tener 2 jornadas, que no tenemos los hombres. Y si yo alguna duda tenía de esto, se me disiparon todas por una cosa, digo, les cuento una anécdota. Hace algún tiempo estaba yo en Costa Rica pasando vacaciones. Bueno, todavía no me había ido a vivir a Costa Rica. Hace un par de años vivía todavía en Estados Unidos, voy de vacaciones a Costa Rica y yo tengo yo tengo hijos chiquitos. Tengo una niña de 9 años y un niño de 6. Y resulta que mi esposa, que estaba con nosotros pasando vacaciones en Costa Rica, tuvo que regresarse a Estados Unidos unos días antes porque tenía que dar un curso en la universidad y qué sé yo. Entonces me quedé yo con los 2 chiquillos, ¿no? Y resulta que estando yo allá, el partido en el que milito yo me invita a una sesión del directorio político porque justamente se iba a discutir en esa sesión un tema que tenía que ver con el financiamiento de campañas. Entonces me invitan a la sesión de directorio político que, como es de presumir, se celebraba un
miércoles a las 8:30 de la noche. Bueno, pues heme ahí yo desesperado buscando quién me cuidaba a los chiquitos para participar. Y en ese momento se me prende un bombillo en la cabeza, tengo una epifanía y digo, ve qué interesante. O sea, este es el pan de cada día para las mujeres que tienen la aspiración de participar activamente en la política. Esto es por lo que tienen que pasar. Y aún en los casos en que tienen la posibilidad la posibilidad material de resolver el problema que a veces representa las responsabilidades de cuidado familiar, resulta que cuando lo logran resolver, sienten una culpa terrible. Viven con una culpa permanente de descargar en otros lo que socialmente se espera que ellas hagan. Entonces, en resumidas cuentas, obligamos a las mujeres socialmente, si quieren participar en política, a tomar decisiones que no tenemos que enfrentar los hombres. Y ese me parece que es un obstáculo muy grande. Y lo resume de manera maravillosa una cita de una mujer extraordinariamente inteligente, y hay muchas en la política colombiana, como seguramente las hay aquí en Paraguay. Una ex senadora liberal, y fue en algún momento precandidata presidencial, Cecilia López. Dice ella, y leo la cita completa: para adquirir poder político tienes que tener autonomía financiera. Y para tener autonomía financiera hay que resolver el problema del cuidado del hogar. Si no quitas de los hombros de las mujeres el peso del cuidado familiar y se lo dejas a terceros, en una colaboración entre Estado y mercado, no puedes liberar a las mujeres y no van a tener ninguna opción. Esa es la clave para acceder a la política. Una vez que las mujeres adquieren autonomía financiera, involucrarse en la política será mucho más fácil. El camino hacia el poder para las mujeres pasa por la economía del cuidado, por remover esta carga de las mujeres, por hacer que el cuidado del hogar sea parte de la agenda pública, por dejar de creer que las mujeres nacieron para dedicarse a cuidar a otros y permitir que las mujeres puedan tomar las mismas decisiones que toman los hombres. A eso se añade otro obstáculo que es crucial, que es la subordinación económica de las mujeres, y la doctora Huapenca hacía referencia a esto, el tema de que para una mujer, si quiere aspirar a un cargo público y quiere ir a pedir un préstamo a un banco, frecuentemente no tiene bienes a su nombre. Los bienes están a nombre de su esposo, de su compañero, de algún hombre en su familia. Ese no es un problema que tenemos los hombres. Entonces, la subordinación económica, la falta de autonomía financiera es un tema clave. Y aquí una representante de uno de los partidos que representa a las comunidades indígenas lo ponía muy bien. Los hombres, porque trabajan, porque tienen su negocio, porque tienen un capital, pueden pedir a otras personas. En el caso de las mujeres es complicado. No tenemos la autonomía financiera para decir, tengo este capital, tengo este negocio y señor fulano, quisiera pedirle dinero para mi campaña electoral y luego le pago. Eso se complica si las mujeres, y hay muchas de ellas, aquí y en Costa Rica y en Colombia, que no tienen bienes para respaldar una petición de ese tipo. En resumidas cuentas, el financiamiento político sí es un obstáculo para la participación y representación de las mujeres en el caso colombiano, pero no para todas las mujeres. Es un obstáculo en particular para las lideresas emergentes que tienen, en efecto, obstáculos financieros reales. Primera cosa. Segunda cosa, el funcionamiento interno de los partidos es uno de los ámbitos cruciales para promover el liderazgo de las mujeres y la paridad de género. O sea, no solo el ámbito financiero, el funcionamiento de los partidos en general. Y en tercer lugar, el financiamiento político es, importante como es un obstáculo relativamente menor frente a otros de naturaleza mucho más estructural.
en primer lugar, la distribución inequitativa de las responsabilidades de cuidado familiar y en segundo lugar, la limitada autonomía financiera de las mujeres. Algunas recomendaciones que se derivan de esto. Digo, lo primero a la hora de hablar de recomendaciones es, uno tiene que escoger qué son las cosas que puede hacer y particularmente las cosas que puede hacer en el corto plazo. Los factores estructurales que hacen complicada la representación de las mujeres son factores muy complejos de resolver. Son factores que solo de manera muy limitada tocamos a través de la ingeniería institucional. Tienen que ver con normas sociales y con cambios mentales en el software de una sociedad, ¿verdad? Sin embargo, los cambios institucionales ayudan, dentro de ciertos límites, ayudan. Cambios como cuáles. Yo creo que hay un primer cambio, es de naturaleza general, que tiene que ver con fortalecer la transparencia del financiamiento político, y eso es un principio general que se aplica aquí en Paraguay, en Costa Rica, en Colombia, pero que es, que tiene implicaciones para las mujeres. O sea, introducir transparencia, por ejemplo, en cómo gastan los partidos ese dinero que reciben del Estado para fortalecer y promover los liderazgos femeninos es esencial. Mientras no exista transparencia de cómo se usan esos recursos, no se sabe cuán eficaces o no eficaces son. Entonces, la transparencia en los recursos del financiamiento político es fundamental en términos generales. Luego, es crucial aumentar y en algunos casos, como Paraguay, introducir el uso del financiamiento público permanente para promover el liderazgo de las mujeres, aparejado a controles sobre su uso, para que no pase lo que ha pasado en Colombia. En tercer lugar, es crucial asignar financiamiento público para las candidatas durante las campañas, no únicamente en periodos ordinarios. En cuarto lugar, y esta es una discusión que apenas voy a dejar planteada porque es un tema complejo, discutir si la adopción de listas cerradas obligatorias es una buena idea. Esta es una discusión complicadísima y aquí no la vamos a resolver. Yo lo único que voy a decir es que en términos de favorecer la participación de las mujeres, es mucho más fácil aplicar un sistema de cuotas y un sistema de paridad, por ejemplo, de listas cremallera, con listas cerradas y bloqueadas que con un sistema con voto preferencial. Un sistema de voto preferencial no hay forma de aplicar cuotas. Pero además, como vimos antes, las listas cerradas y bloqueadas alivianan la carga que tienen las candidatas mujeres para financiar sus esfuerzos electorales. A esto se le suma esa dimensión interna de la vida de los partidos. Y aquí ustedes ya han avanzado en Paraguay en esto. Fortalecer las cuotas de representación por género en los órganos internos de los partidos. Eso no existe en Colombia, ustedes ya lo tienen aquí. De manera un poco difusa en el artículo 32, inciso Q del Código Electoral, pero ya lo tienen. Tienen una cuota del 20%, fortalezcanla, utilícenla, háganla crecer. Y finalmente, adoptar una cosa que parece banal, pero no lo es. Adoptar horarios más favorables a la vida familiar para las actividades políticas. Y les pongo un ejemplo, que es lo último que voy a decir. Miren, resulta que en Colombia, las sesiones plenarias del Congreso tienen como horario de las 4 de la tarde a la medianoche. Nadie, ni hombre ni mujer, puede tener una vida familiar normal con esa jornada. Eso es algo que hay que cambiar en el caso de Colombia. Y eso es algo que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica cambió. Resulta que las jornadas de las sesiones plenarias del Congreso en Costa Rica, la jornada es
de 3:30 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Y por qué cambió? ¿Y cuándo cambió? Cuando empezó a aumentar la representación de las mujeres. Lo primero que hicieron fue hacer más amigable el horario de su trabajo a sus responsabilidades familiares. Cambios como ese, que nos puede parecer banal, pueden tener un efecto desproporcionadamente grande en hacer de la actividad política una actividad más amigable a la participación femenina. Y yo creo que si eso hacemos de múltiples maneras, vamos a ganar todos. Porque cuando, como decía Michelle Bachelet, cuando un hombre entra a la política cambia al hombre. Cuando una mujer entra a la política, cambia la política. Y eso yo creo que es deseable para todos. Gracias. Abrimos a continuación un breve espacio de debate acerca del conversatorio que nos convoca hoy aquí. Aquí hay una señora que pide la palabra. Si alguien le puede pasar el micrófono, por favor. Adelante. Sí. Hola, sí. He observado mucho el estudio que usted ha hecho en ese sentido sobre las mujeres. Pero una de las cuestiones que he observado, principalmente en Latinoamérica también, es que el mismo techo de vidrio o de cristal que se tiene entre las mujeres es la misma mujer. Porque cuando se candidata a una mujer, las otras mujeres tratan de llevarla hacia abajo porque ella quiere el mismo cargo. Y muchas veces no se dan cuenta que las diferentes profesiones que tienen las mujeres hacen que en esa variedad podamos fortalecernos. Dos, considero que hoy día hay tantas profesiones dentro de las mujeres, como ser una mujer militar, una mujer policía, una mujer médica, en diferentes horarios. Hoy día la mujer cambió porque la profesión de la mujer también es diferente y trabaja en diferentes horarios. Tenemos mujeres cocineras que cocinan de noche, otros cocinan de día y se arreglan igual. Hoy el porcentaje en Latinoamérica, ¿verdad?, de madres solteras y madres jóvenes han aumentado de tal manera que creo que son jefas de hogares y jefas que mantienen sus hogares, son las que llevan. Entonces, ¿qué pasa? La mujer es la que endiosa al hombre, históricamente. ¿Por qué? Porque el hombre se iba a la guerra, venían pocos hombres y muchas mujeres tenían que compartir el mismo hombre. Yo creo que los paradigmas tenemos que romperlos nosotras mismas, las mujeres, y nosotras mismas debemos romper el financiamiento político, sujetándonos unas a otras en los barrios, en las bases, y ahí vamos a ir rompiendo esos paradigmas y esos techos de vidrios. Creo que es superable, porque hoy la mujer es mucho más independiente que antes. Considero a mis compañeras mujeres que nosotras debemos apoyarnos primeramente para ir rompiendo esos financiamientos políticos. Bueno, nada más un comentario muy breve sobre eso. Muchas gracias por su comentario. Yo creo que la solidaridad entre mujeres es una de las claves de esto, pero le añado algo más, y es una consideración un tanto banal, si se quiere, pero me parece importante. En la medida en que haya pocos puestos asignados a las mujeres, por supuesto que la competencia va a ser mucho más feroz.
Digo, pasa, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquillo, y ni tan chiquillo, los partidos de izquierda en Costa Rica siempre elegían 2 diputados, digamos, de los 57. Entonces, en un partido donde solo se elegían 2 diputados, por supuesto que el pleito por las posiciones elegibles era feroz. Inexorablemente terminaban divididos. Bueno, lo mismo pasa cuando la cantidad de puestos disponibles para lideresas en las papeletas y en los cargos electivos dentro de los partidos es limitado. O sea, un sistema con paridad tiende a generar menos conflictos entre las mujeres que un sistema donde las mujeres tienen que dejar el pellejo para alcanzar uno de los pocos puestos disponibles para ellas, ¿verdad? Eso como regla general. Un momento, señora, le va a pasar el micrófono. Gracias. ¿Usted cree que las listas cerradas son apropiadas para la participación política de las mujeres más visibles? Vamos a ver, yo lo único que voy a decir sobre ese tema, porque es un tema muy complejo, el de las listas cerradas versus las listas con voto preferente. No hay ningún sistema electoral perfecto, o sea, todos los sistemas generan patologías y las listas de sábana tienen cosas que irritan mucho a la gente, y con razón. Ahora, lo que yo le puedo decir es, le digo un par de cosas. Primero, si aplicar cuotas de representación y preocuparse por un sistema de financiamiento más amigable para las mujeres son prioridades de quienes diseñan un sistema electoral, las listas cerradas son mejores para ese propósito. O sea, como digo, en una lista cerrada es muy fácil aplicar un sistema de cuotas. En una lista con voto preferente es prácticamente imposible, primera cosa. Y segunda cosa, y ya es un tema que va más allá de las mujeres, las listas con voto preferente está demostrado que tienen una serie de efectos lesivos en la gobernabilidad. Primero, generan unos desgarres internos en los partidos brutales, porque la competencia fundamental es contra el compañero de partido. Segundo, hacen casi imposible tener disciplina partidaria, porque cada quien siente que no le debe la elección a nadie, y ciertamente no se la debe al partido. Y en tercer lugar, y esto es clave, multiplican los costos electorales. Las campañas son mucho más caras. Se lo pongo en corto y claro. Si a ustedes les interesa tener un sistema donde sea posible controlar el financiamiento de las campañas, las listas con voto preferente es la mejor forma de hacerlo imposible. Con listas con voto preferente es imposible controlar el financiamiento de campañas. Eso es lo que demuestra la experiencia de Colombia, la experiencia de Perú, y esa es una de las razones por las cuales en estos países y en otros están tratando desde hace años de ir para atrás. Allá hay una pregunta. A ver si pasan el micrófono. Pasadas, nosotros hemos hecho y hemos dado la primera gobernadora mujer de la República del Paraguay. Y realmente todas las mujeres de ese departamento tan alejado de nuestro país hemos unido fuerzas para que verdaderamente nosotras las mujeres nos sintiéramos representadas ante el gobierno nacional, y de esa manera hoy día puedo decir con toda seguridad que estamos en el proyecto país
de nuestro querido Paraguay, y esa compañera hoy día ocupa una banca en la Cámara de Diputados. Me refiero a la querida señora Marlene Ocampos. Entonces, queridas mujeres de mi querido país, cuando aunamos los esfuerzos, como dijo la que me antecedió en la palabra, podemos lograr nuestros objetivos, a pesar de que tenemos muchos obstáculos, como la que ha mencionado el señor disertante, por ejemplo, en la autonomía económica, porque sabemos que es una lucha feroz en nuestro país para ocupar una banca en cualquiera de los estrados que podamos ocupar. Allá con la senadora Lilian Samaniego, muy querida y apreciada, correligionaria, compañera y amiga. Allá, cuando comenzábamos a soñar las mujeres con el movimiento de las mujeres por primera vez, cuando ella ocupó la presidencia de la ANR, y quienes le acompañamos desde esos rincones de la patria, en donde hacemos realmente patria, porque soy una docente jubilada, gracias a Dios. Hoy día puedo participar en estos eventos y traer mi voz de aliento a todas las mujeres, porque realmente tenemos que luchar juntas, y celebro este tipo de actividad para que podamos verdaderamente empoderarnos de lo que a nosotros por derecho nos corresponde. Muchísimas gracias por este momento a las que organizaron, muchísimas gracias por su sabiduría, Señor, y me encantó lo que dijiste al inicio, porque yo también me hacía la pregunta, ¿por qué será a todas las mujeres un varón es el que tiene que venir a señalarnos ciertos tipos de actitudes? Es que me pagaron para hacer la investigación. Pero cuando usted presentó todo, entonces me sentí realizada y fortalecida con sus palabras. Bueno, muchísimas gracias a la comisión, y ojalá que podamos seguir teniendo. Y también me pongo a disposición de la Escuela de Formación Política para Mujeres Líderes en lo que me pueda necesitar. Muchísimas gracias. Hacemos una más y cerramos. Por ahí hay una mano levantada. Bueno, buenas tardes para todas. Pasa que, como dice la compañera, querer es poder. Yo me formé en la milicia, en la Escuela de Sanidad Militar desde los 13 años. Manejo armas, clínica de armas, manejo salud, manejo al ser humano en general. Entonces, en el 2000, más bien en el 86, vine a Rigoberto Caballero prestado del militar a la policía. Y han pedido por mí para ser policía, sacar mi uniforme verde y vestir el caqui. Hoy en día soy un flamante señoras, suboficial superior R. Con 3 años haciendo ciencia política, economía, filosofía política en la universidad, en la UNA de Derecho, y también hoy en día estoy en la UNIDA. Donde haya cursos gratuitos, yo me he sentado. Soy disertante mundial de las cooperativas, de las COMPACOP, de mujeres cooperativistas del Paraguay. Por lo tanto, mujeres, daja las cuimba, ñande voy las culpables. Va ñande culpables porque ñande su. Luego va a tener que el disertante aprender un poco de guaraní también y sería genial. Bueno, voy a cortar porque como lo que yo aprendí, ¿verdad? El protocolo, hay mucho que decir. La mujer es grande y los caballeros también, porque viene de la mujer. Nació de mi panza 2 varones y 2 mujeres.
tengo mis hijos. Tiene marcapaso, es ingeniera comercial. Otro, mi hijo es administrador de empresa. Y tengo una modelo ahora, unas niñas que estudió medicina, pero por economía no se pudo llevar a cabo. Hizo 2 años de química, no fue aprobado en UNASUR, tuvo que salir, se pichó de la salud. Entonces se dedicó a la modelo, a ser modelo. Para que se den cuenta, la mujer tenemos muchas armas. No tenemos solo una sola. No es solamente las ollas, ni las pailas, ni las carcerolas lo que tenemos. Así que ñañe uniro, anañeño envidiaino, allá yo es upano, ya progresata a nivel nuestro país Paraguay. Gracias. Vean, si quieren que yo entienda guaraní, me van a tener que seguir invitando a Paraguay y yo encantado de venir. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas. Buenas tardes, señora ministra, queridas senadoras, doctora Mónica, señor ilustre visitante de la República del Paraguay, un honor para nosotros. Muchas gracias. Tomo la palabra en representación de mis queridas compañeras de la primera promoción de la Escuela Política para Mujeres Líderes. Hemos tomado esta escuela muy seriamente, así como lo indicó nuestra querida madrina, la señora ministra Huapenca. Un honor, señora ministra, haber asistido a esos cursos. Un honor tu apoyo, doctora Lilian Samaniego. Siempre vamos a estar apoyándole en todo lo que usted tome como tarea. Contesto a la señora de Alto Paraguay. Un honor, señora, tenerlo aquí. Somos nosotros los que estamos al servicio de la comunidad y donde usted lo necesite, no ustedes a nosotros. Gracias, señora. Agradecemos esta conferencia magistral al doctor Kevin Casas Zamora, Aguyetaite, Cocaraí, Catupuretepe. Y así culmina este conversatorio, Financiamiento Político y Género, Lecciones Aprendidas, coorganizado por USAID Paraguay y SEANSO, Women's Democracy Network, Tribunal Superior de Justicia Electoral y Cámara de Senadores del Congreso de la Nación. El certificado de participación podrá ser retirado a la salida de la sala. Gracias a todas y todos por la presencia, que tengan una buena noche.